Señores, bienvenidos una vez más a su canal Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy continuamos nuevamente con nuestro curso de Power Query. No hemos terminado, no hemos dejado este curso a medias, simplemente hemos tomado algunas pausas por algunas cuestiones personales, pero bueno, estamos una vez más aquí. El día de hoy vamos a ver un ejercicio que seguramente les ha pasado y han tenido que trabajarlo prácticamente de forma manual. Por ejemplo, en ocasiones tenemos información como esta, en donde tenemos que cruzar determinados nombres y resulta que los usuarios que nos pasaron la información pudieron haber registrado, por ejemplo, yo tengo que cruzar el nombre de Patricia y en otra tabla seguramente pues los usuarios que me pasaron la información debieron de escribir Patricia correctamente si es que no hay una validación de datos. Sin embargo, nos vamos a encontrar en muchas de las veces formas de escribir del usuario en donde ponen, por ejemplo, aquí tengo este que dice Patrick, en donde dice Patricia con acento, en donde dice Patty, en donde dice Patricia también de manera correcta, y así varios ejemplos donde pues si cruzamos la información obviamente nada más me va a traer los datos de donde diga Patricia de manera idéntica como lo tengo de esta parte en la tabla de la izquierda. Esa información, cuando nosotros la tratamos de depurar, pues cuesta un tiempo tremendamente enorme, cuesta una tarea tremendamente tediosa, por lo que pues hacer eso con un registro de muchos nombres, de muchos conceptos, de muchas áreas, de muchos almacenes, de lo que ustedes quieran, pues es muy tedioso hacer esa actividad de forma manual. Afortunadamente para quienes trabajamos ya con Power Query, pues Power Query tiene una herramienta que nos permite combinar esas consultas y poder identificar de forma automática en determinado porcentaje los nombres que sean muy parecidos tanto en el contexto de la palabra como en los caracteres o el número de caracteres. Nosotros vamos a poder configurar qué tanto se parecen los caracteres y Power Query lo hará de forma automática y créanme, nos va a evitar un trabajo tremendamente enorme por parte de este concepto que nosotros querramos cruzar. Vamos a hacer lo siguiente y poco a poco vamos a ver cómo podemos trabajar con esto. Vamos a ver, entonces aquí yo también tengo el nombre de Pedro, el nombre de Juan y María. Por ejemplo, en el caso de María, yo aquí tengo Mari, los usuarios me pusieron en lugar de María, Mari. En lugar de María con acento me pusieron María sin acento. En el caso de Juan, por ejemplo, tengo a Juanito, tengo a Juá. En el caso de Pedro, tengo Pedro con doble O, tengo Pedrito. Entonces esos conceptos, cruzarlos así, no se va a poder. Esto está hecho un desorden, esto está hecho un desmadre y entonces hay que arreglarlo. Vamos a ver qué podemos hacer. Primeramente vamos a ir en la primera tabla, que es la que tiene los nombres que hay que cruzar, los correctos, que son agrupados, son 4 prácticamente. Vamos a darle aquí en la ficha datos. Posteriormente vamos aquí a desde una tabla o rango. Nos va a cargar esa tablita de Excel directamente en Power Query y lo único que vamos a hacer es crear la conexión. Le vamos a hacer clic aquí en cerrar y cargar y le decimos únicamente créame la conexión. Aceptamos. Y lo mismo vamos a hacer con la tabla con la que hay que cruzar toda la información. Vamos a darle aquí, selecciono la tabla en cualquiera de sus celdas. Vamos a darle desde tabla o rango. Y también vamos a crear la conexión. Le damos cerrar y cargar y le decimos crear solo conexión. Aceptamos y ya creamos la conexión de ambas tablas. Ahora, ¿cómo es que la podemos cruzar para que la información quede en una sola tabla y yo sepa que Patrick pertenece a Patricia, que Patty también pertenece a Patricia o Patricia con acento también pertenece a Patricia? Esos conceptos pues vamos a tener que cruzarlos de una forma más rápida y lo vamos a hacer a través de Power Query. Entonces vamos a hacer clic aquí en cualquiera de las tablas, vamos a ir a la ficha datos y dentro de la ficha datos vamos a hacer clic aquí en donde dice obtener datos, combinar consultas y combinar. Se va a abrir este cuadro que nos va a permitir combinar.
Esta tabla que tenemos aquí a la izquierda es la tabla 1, la tabla aquí a la derecha es la tabla 2. Ahorita les voy a enseñar qué vamos a hacer con esta tabla 3, pero primero veamos este primer supuesto. Entonces, la tabla 1 nos dice, tiene estos conceptos, es lo mismo que tenemos aquí a la izquierda. Entonces voy a decirle, esta columna hay que cruzarla con la tabla 2, con esta columna. En la parte donde dice tipo de combinación, vamos a seleccionar externa completa, todas las filas de ambas, y listo. Y la parte de la combinación aproximada de Power Query que nos va a ayudar es esta opción que dice use las coincidencias aproximadas para comparar la combinación. La vamos a seleccionar y de manera inicial vamos a ver qué resultado nos da. Vamos a darle aceptar y se va a generar la combinación. Primeramente nos va a mostrar una tabla que es prácticamente la tabla 1 y posterior dice aquí tabla, pero si hacemos clic aquí y le damos a aceptar, pues se van a desplegar los datos. Observen que entonces Power Query, sin que nosotros configuráramos prácticamente nada, sino únicamente con decirle ayúdame con los datos tal cual con coincidencias aproximadas, pues se dio cuenta de que Patricia, pues también Patricia con acento, de que Patrick también aquí, pues son datos que se parecían bastante en los registros al nombre correcto que es Patricia. De la misma manera que los nombres de Pedro con doble O, de Pedro con doble R o Pedrito, pues también algunos conceptos se parecían bastante y bueno, los pudo combinar. De la misma manera Juan, y aquí Juá, a los usuarios les faltó una N y bueno, Power Query determinó que también corresponde a este nombre y entonces nos ayudó de la misma manera, pero sin embargo ustedes vean que de este lado yo veo que Power Query no logró determinar el nombre de Juanito, la aparición de Mari, Pedrito, Pati, Juanito, Mari y Pedrito. Estos conceptos, debido a la combinación de Power Query, pues no fueron posible combinar y que bueno, ahí la coincidencia de acuerdo al algoritmo de Power Query pues no se pudo hacer gran cosa. Vamos a cerrarlo a ver qué más podemos hacer para que estos nombres y estas coincidencias se puedan cruzar de una manera más rápida y más inteligente. Vamos a hacer nuevamente clic en la ficha datos, obtener datos, combinar consultas, combinar y en combinar vamos a ver qué más podemos usar. Nuevamente tenemos la tabla 1, la columna nombre, la tabla 2, la columna ventas y vamos a ver aquí nuevamente le damos externa completa, todas las filas en ambas y le vamos a decir use coincidencias aproximadas para comparar la combinación. Desplegamos esto y aquí hay algunos datos, por ejemplo, algo que podemos configurar, dice el umbral de similitud, es decir, nosotros vamos a poder aquí configurar con base en los valores del 0 al 1, es decir, en un porcentaje, qué tanto yo deseo que se parezcan los datos para poderlos combinar. En otro de los casos dice el número máximo de coincidencias, igualmente yo aquí voy a poder hacer un número máximo de coincidencias o si yo tuviese una tabla en donde yo diga determinado nombre que es correcto, por ejemplo Patricia, si yo encuentro Patrick, que me lo dé como Patricia. Igual si encuentro a Patricia con acento, pues que igual me dé Patricia. Y así sucesivamente una tabla que es prácticamente esta que tenemos aquí a la izquierda, que nos permita determinar los valores de manera correcta y tener una coincidencia exacta. Es por ello que nosotros vamos a poder crear una tercera tabla con esta opción. Sin embargo, vamos a ver, si yo aquí le digo que me dé en un 95.95% la coincidencia, pues vamos a ver qué sucede. Yo aquí estoy exigiéndole bastante, o sea, solo todos aquellos conceptos que se parezcan en un 95% de los datos, quiero que me los combines. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver qué sucede. Vamos a hacer clic aquí y le damos a aceptar y vean, como yo indiqué que solo necesito que me dé una combinación de los datos en conceptos que se parezcan en un 95%, pues obviamente tenemos más conceptos que se quedaron fuera. Por ejemplo, Patrick ya no me dice que se parece al concepto de Patricia.
Juanito, Juá, por ejemplo, que era parte de Juan, pues igual ya no me está dando los datos correctamente. ¿Por qué? Porque estoy siendo muy exigente con la coincidencia. Es decir, con ese valor yo le estoy diciendo a Excel que la coincidencia sea muy precisa, que no sea tan corta en cuanto al número de caracteres, porque a lo mejor podemos traer determinada información y combinarla cuando no tiene mucho que ver. Todo esto nosotros, en conocimiento de la información, vamos a tener la capacidad de arreglarlo siempre y cuando nosotros imaginemos, o más bien sepamos qué información se puede combinar a determinado nivel. Si fuera este caso, pues el 95% es bastante exigente y nos trae menos datos. Entonces, nosotros tenemos que ir palpando la situación en conocimiento de los datos y ver qué porcentaje nos puede ayudar si es que queremos algo como lo que tenemos aquí. Voy a darle descartar nuevamente y vamos a hacer la conexión de esta tabla. ¿Por qué? Porque existe otra opción dentro de la combinación de Power Query que nos dice, pues mira, si tú identificas que tienes estos nombres y son los correctos y constantemente te pasan información con Patrick, con Patricia, con Juanito, con Juá, con Mari y así sucesivamente, colócame en una fila que se llame From, colócame el nombre correcto. Y en una fila que se llame To, colócame los distintos errores que pueden aparecer para el nombre correcto. Y con base en eso, yo te voy a transformar la información y cada que te lleguen nuevos datos yo voy a actualizar y con base en esta tabla que transforme los datos siempre vamos a tener el 100% de las coincidencias y entonces vamos a poder cruzar la información de manera muy rápida y muy sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya identifiqué que los usuarios me manejan todos estos errores, no hay más. Siempre cada mes me mandan la información y estos son los errores frecuentes que no he encontrado otros y entonces yo los he enlistado aquí. A Patricia, por ejemplo, siempre me la llaman Patrick, me la llaman Patricia, me la llaman Patty y la pueden llamar Patricia con el nombre correcto, obviamente. Aquí, por ejemplo, a Juan, pues le ponen Juanito, le ponen Juá y también, pues cuando la combinación es la ideal, pues cuando es Juan. Entonces, yo ya identifiqué estos nombres. Power Query me pide que la tabla efectivamente se llame From To. Y entonces, pues vamos a cargarla. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a crear la conexión de esta tabla. Vamos a seleccionar la tabla. Le damos desde una tabla o rango. Y vamos a decirle igual, cargar, cerrar y cargar en. Y le decimos que únicamente me cree la conexión y aceptamos. Esta tabla se llama tabla 5. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nuevamente, ficha datos. Vamos a obtener datos. Combinar consultas, combinar y dentro de combinar le voy a decir necesito que la tabla 1 de la columna nombre me la combines con la columna 2 que es ventas, aunque son nombres, ahí está mal el concepto. Y de este lado nuevamente quiero que compare externa completa, es decir, todas las filas en ambas, que usemos la coincidencia aproximada para comparar la combinación y aquí le voy a decir seleccióname como una tabla de transformación la tabla 5, es decir, si no hubiera un error distinto a los que yo he enlistado en este concepto, vamos a tener 100% de éxito para poder cruzar los datos. Vamos a hacer clic en aceptar. Y ya tenemos la tabla, vamos a desplegar ahora los datos para que se muestre toda la información. Hacemos clic en aceptar y vemos, ya no tenemos valores con el concepto null, puesto que ya tenemos todos los conceptos enlistados. Por ejemplo, hace ratito Patty, este concepto, no formaba parte de las coincidencias. Sin embargo, como ya lo enlisté en esta tabla con las dos columnas de From a To, entonces ya tenemos los datos correctos. Por ejemplo, Juan ya tengo correctamente Juan y también incluye a Juanito. Juanito no estaba incluido dentro de esa transformación de los datos y ya los tenemos. Asimismo, dentro de María, pues tenemos a Mari dentro de los conceptos que hace rato no los identificaba. Es decir, si nosotros
Si en nuestro caso no representa un trabajo gigantesco identificar todos los errores posibles, podemos crear una tabla de transformación. La única condición es que las columnas se llamen from y la otra se llame to. Podemos cargar la Power Query. Imagínense si hablamos de una tabla de miles, de millones o de varios millones de registros en donde podamos determinar estos errores, la cantidad de trabajo primeramente que nos va a ahorrar esta coincidencia aproximada o hasta exacta la podemos hacer con Power Query. La cantidad de trabajo que nos va a ahorrar va a ser tremendamente alto y además con una precisión gigantesca. Todo esto y más pues podemos encontrar como parte de las herramientas de Power Query. Es esta herramienta de coincidencias aproximadas. Este fue un pequeño ejemplo. Los voy a invitar a que generen una tabla con la que seguramente se han encontrado con esto. Hay que depurar datos que vienen mal escritos. Y pues si lo hacemos manualmente en Excel, el siguiente mes que nos llegue más información, hay que depurar nuevamente en Excel y depurar en Excel y depurar nuevamente todo el tiempo, y así todo el año se la pueden pasar depurando datos para poder llegar a resultados. Pues bueno, esta es una herramienta que les va a permitir tal vez en la primera ocasión depurar muchas cosas, pero una vez que lo hemos hecho de manera correcta y de manera completa, pues no vamos a tener que hacer absolutamente nada durante los 11 meses siguientes del año. Y pues bueno, nos vamos a poder dedicar a producir en otros aspectos dentro de la organización. Si les ha gustado este video, pues les invito a que dejen sus comentarios y que le den me gusta, que ayuda bastante, igual que los comentarios, para que este canal siga creciendo, sigamos llegando a más personas y bueno, podamos nosotros seguir creando contenido. Si es la primera vez que llegan a este lugar, pues los invito a que se suscriban a este canal. Les habla su amigo Víctor, esto es Microsoft Excel a todo nivel y nos vemos en el siguiente video.